Buenas tardes, mi nombre es Daniel Correa, soy estudiante de la Universidad de Antioquia, actualmente cursando el programa Maestro en Artes Plásticas de la Facultad de Artes y tecnólogo también de la Institución Tecnológica de Arango para las prácticas visuales. Inicialmente quisiera agradecer a UNED Educación Virtual por la invitación y su compromiso con la humanización de la enseñanza y la educación, sobre todo esta educación continua, que es tan necesaria en la comunidad académica. También extender la gratitud a la docente y gestora Manuela Mesa Flores. Es un placer estar aquí hoy con ustedes, compañeros, compartiendo esta charla en la que la creatividad humana y la inteligencia artificial convergen de maneras que nunca tal vez podríamos haber imaginado, y en los más exóticos sueños que tengamos. Espero poder transmitir la pasión que en mí compete para las artes y adentrarnos en este desconcertante abismo que genera la creación computacional y las reflexiones o implicaciones que conllevan sobre el objeto incierto del arte en la actualidad. Bueno, inicio con esta frase tomada de un artículo sobre la inteligencia artificial escrito por Chomsky y Watson, ambos filólogos y, digamos, investigadores en el campo de la inteligencia artificial. ¿Cierto? Les pido excusas, voy a tratar de cerrar aquí un momento el video porque afecta mi proyección. Listo. La verdadera inteligencia se demuestra en la capacidad de pensar y expresar cosas improbables, pero con sentido. Quiero que esta frase tal vez comience a resonar en nosotros en tanto poder reconocer que estas inteligencias artificiales tal vez estén denominadas como tales, más no propiamente sean una inteligencia. Ya la presentación hecha por Manuela, quisiera proseguir, pero antes de comenzar, también quisiera invitarles a realizar o a que realicemos un ejercicio y espero que todos tengan a su disposición de pronto a la mano lápiz y papel o un bloc de notas en el celular para que allí hagamos una transcripción, una pequeña descripción de la apariencia física que tenemos en este momento. Les doy un ejemplo. Soy un hombre de 35 años, color piel blanco, cabello largo negro, barba corta, color negro, con rasgos árabes y unas gafas de marco circular. Y esta descripción la guardaremos para más adelante. Entonces, agradecería que todos tengamos como un minutico para disponer de esto y poder hacer esta descripción para un ejercicio finalizando la charla. Daré un minuto para esto. Muy bien. Creo que de pronto todos pudimos haber ya hecho alguna descripción. Quien no lo haya terminado o no haya deseado hacerlo, está en su libertad. Bueno, iniciando este contenido de la charla, quisiera profundizar propiamente en los conceptos de arte, en tanto que ese es mi fuerte y me parece mucho más prudente y pertinente poder abarcar dicha charla en torno al arte y cómo la inteligencia artificial ve afectada sus cuestiones éticas. Listo. A semejanza de imagen. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquella pulsión de la especie humana en simbolizar y representar a través de una imagen la naturaleza y el mundo, o tal vez dejar una huella que trascienda el tiempo de su frágil existencia y establecer así un vínculo con ese otro, quien quiera que sea, parece derrumbarse hoy. La imagen en nuestro tiempo no necesariamente emerge desde un sentido netamente ritual y humano, ni ha de ser correspondiente ni semejante a la naturaleza. La imagen aparece en sí, generada a semejanza de otra imagen.
Quisiera que tal vez volcáramos nuestra imaginación hacia estos tiempos pretéritos donde los primeros Homo sapiens con capacidad de expresar o de representar el mundo que los rodea se enfrentaban ante el mundo. No como un niño que recién comienza como a adentrarse en el campo de la lingüística y adquirir una gramática, sino en el sentido propiamente estético y ritual del suceso. Las imágenes eran evocadas propiamente por la naturaleza. Curiosamente, hoy en el campo de las artes plásticas, propiamente en las prácticas denominadas contemporáneas, la mirada se antoja perdida entre referentes y citas. Si alguna vez ustedes han acudido a digamos, a una galería, a una exposición de arte en sí y entre comillas contemporánea, notarán que más que una referencia puntual a a una naturaleza, a un mundo tangible y fenomenológico, está una referencia a un concepto, a un cierto referente, a un autor. Asimismo, la mirada a la naturaleza es en nosotros menos en los ojos de lo que solía ser. No quiero pecar aquí de romántico, ¿cierto? Pero se hace acuciante entender que las conjeturas entre el arte paleolítico y la inteligencia artificial o las imágenes generadas por inteligencia artificial dan o enuncian una conjunción completamente artística y creativa. Pasamos a la siguiente. Qué pena que aquí se saltó esto. Me disculpan que tengo un problema aquí con el computador. Aquí quisiera aclarar, si es posible, que todo aquello que se indique sobre las expresiones humanas tan distantes como en el Paleolítico o en el periodo magdaleniense no son más que especulaciones o entelequias. Lo mismo pareciera darse en el sentido contrario, con algo tan próximo como las imágenes generadas por inteligencia artificial, ya que estas últimas se ven afectadas y aquejadas por la proximidad. Tal vez esto dé cuenta de una imposibilidad de lectura, una pérdida de sentido original, que quisiera denominar en este momento abismos, tal vez abismos semánticos, interpretativos, abismos de memoria, abismos de información y capacidad de análisis. Sin duda, este es un momento único para cuestionar los semblantes de la creación humana, de confrontar los límites y posibilidades del hacer artístico. La imagen que en esta diapositiva reposa propiamente es una aproximación generada por inteligencia artificial. La imagen anteriormente presentada compete directamente a la mano humana. Tal vez para los ojos que no tengan, digamos, una, una dicción, un acercamiento a estas prácticas artísticas o a estas expresiones humanas, no haya una diferencia significativa, pero se hace necesario comenzar a dudar sobre las propias prácticas que se consideran humanas. Pero, ¿qué pertinencia hay en conjuntar expresiones tan ajenas como las imágenes rupestres con las imágenes generadas por inteligencia artificial? ¿Acaso toda imagen, siendo artificio de nuestra inteligencia, no incurre en tal incertidumbre? Ciertamente, pero la incertidumbre de su devenir en arte estriba en la mirada hacia el mundo. En esta charla quisiera que tratáramos de auscultar esos vértigos, sobre todo ante estos abismos antes mencionados, esos abismos semánticos que aparecen de repente en nuestro camino. Cada abismo un poco más oscuro y tal vez más profundo que el anterior. En lo que llevo indagando sobre inteligencias artificiales generativas,
para el campo de las artes, he notado que esos abismos sobre todo se configuran en tanto cuantificables. Antes de proseguir, quisiera contar una anécdota. Mi primer acercamiento a las inteligencias artificiales, y aquí comparto pantalla para poder, pues, como de tú a tú poder contar esta anécdota, fue en mi adolescencia, jugando ajedrez con unos amigos aficionados a este juego y a este deporte fascinante. Nos encontramos con la lectura de una revista virtual en la que curiosamente aparecía uno de estos grandes maestros y campeones mundiales, Gary Kasparov, que durante 9 años, desde el 85 hasta el 96 aproximadamente, fue campeón del mundo, adquiriendo uno de los celos más altos en esta disciplina. Resulta que IBM, esta compañía que ya emergía con potencia y con fuerza en el mercado, desarrolla una supercomputadora que llama Deep Blue, entre matemáticos, ajedrecistas profesionales, grandes maestros, diseñadores ingenieros de software. En este primer encuentro, Kasparov le gana a la máquina 4-1. Sale victoriosa la humanidad, pensábamos nosotros cuando hacíamos esa lectura. Pero prosiguiendo, nos encontrábamos con un Kasparov abatido, porque en el año 97, un año después de esta victoria temporal de la mente humana sobre la máquina, me parece algo dicotómico en todos los sentidos, y propiamente no lo es, la máquina en esta oportunidad es avasallante y le quita o le niega el espíritu de lucha, porque Gary se rinde. Creo que en la jugada número 19 ya se había rendido, y este sujeto es un monstruo llamado, pues, propiamente el ogro de Bakú. Nosotros como aficionados quedamos tan impactados que casi que desistimos de ese sueño de tal vez profesionalizar o jugar en grandes competiciones, porque sentíamos que ya las computadoras iban a tomar justamente el espacio que componía o que competía de la mente humana en este deporte. Curioso es que todavía sigo practicando esta disciplina y ahora nuestros celulares tienen, digamos, software y hardware mucho más potentes que esa supercomputadora de hace apenas unos 20 años atrás, y seguimos jugando con inteligencias artificiales, pero ya no hay temor. Tal vez estas cuestiones novedosas y tan próximas como venía mencionando en la diapositiva son las que nos aquejan en el sentido ético ante estas nuevas manifestaciones, digamos, plásticas, de inteligencia, estéticas y éticas. Prosigo entonces aquí con la diapositiva. Origen de una revolución en las artes. Dando un gran salto en el tiempo, desde allá a los tiempos pretéritos en las cavernas, ahora un poco más cerca de nosotros, Aristóteles realizaría algunos ejercicios y prácticas ópticas sobre el fenómeno de la luz con cámara oscura. La cámara oscura es un dispositivo el cual con un estenojo, un pequeño orificio en una pared, permite ingresar la luz y que ésta atraviese por ese orificio hacia la pared que se encuentra opuesta, proyectando en sí lo que está enfrente de esta cámara oscura. Disfrutaba mucho ver eclipses con eso. Ya en el siglo XIII, Roger Bacon y otros autores intelectuales, eruditos y entusiastas se sorprenderían con este artilugio, mas no pasaría de eso, una pequeña sorpresa o un pequeño espectáculo. Pero no es sino hasta el siglo XV, ya en el Renacimiento italiano, que Da Vinci dispondría de este artefacto para copiar dibujos. Ya era propiamente un ejercicio práctico. Y poco a poco los artistas o artífices de la imagen se fueron haciendo con una herramienta mucho más tecnificada,
adicionándole mejores lentes, mejores superficies de proyección, en fin, hasta llegar al punto de poder fijar la imagen, ya que estos dispositivos solo tenían la capacidad de capturar una imagen fugazmente. Esta fijación se hizo mediante químicos, superficies fotosensibles, gracias a la química. Y así fue que comienza la captura del alma de muchos y el dinero de otros. Me refiero propiamente a la fotografía. Perdón. Hay una anécdota muy bella que quisiera enunciar para poder proseguir, y es esta que reposa en esta diapositiva. Esa imagen que notamos ahí es una de las primeras, si no la primera fotografía que logra fijar la imagen sobre una superficie en la historia humana. 1826. Hablamos ya de un buen tiempo, casi 200 años. Por allá en 1826, desde una ventana de su casa en Legras, Nice-Fornix, luego de 8 horas de exposición y muchísimos intentos previos, bajo la fría luz de Borgoña, en Francia, vería emerger una precaria imagen sobre una superficie emulsionada fotosensiblemente. Este íntimo suceso gestaría una revolución en las artes, dando paso a un nuevo lenguaje visual, el lenguaje fotográfico, que décadas después se consolidaría en un modo de industrialización, masificación y democratización de la imagen. Louis Daguerre, su socio e inventor también, él es el propiamente inventor del daguerrotipo, lleva su apellido, realiza numerosos aportes, sobre todo gracias a sus investigaciones, a su terquedad y a su deseo de negocio, porque encuentra que ahí había un potencial lucrativo tremendo. Ya la realidad óptica, capturada y fija por la técnica fotográfica, liberaría e indeterminaría el devenir de las artes visuales durante el resto del siglo XIX y todo el siglo XX. Ciertamente es un origen muy íntimo de una revolución muy vasta en el campo de las artes visuales y llegando a las artes plásticas o a las artes contemporáneas y las nuevas prácticas. Pensar que desde esta simple fotografía que desdibuja más o menos lo que podía verse desde la ventana de UNICEF, nos evoca también esa bruma, esa incertidumbre propia de lo que también se genera en nosotros al observar imágenes producidas o generadas por inteligencia artificial. Esta otra diapositiva presenta ciertamente otra imagen tomada desde una ventana. Lo curioso es que no sé si por acá pueden ver el mouse que estoy señalando. ¿Me pueden dar como una confirmación de escucha, por favor? Bueno, en este caso, en la esquina inferior izquierda de esta diapositiva, notamos dos personajes. Este daguerrotipo, desarrollado por Luis Daguerre, captura el frente de su casa por 10 minutos, ya no las largas 8 horas que usaban Isaac Reeves para poder fotosensibilizar la superficie, y logra capturar en este instante, un tanto fugaz, en esos pequeños y cortos 10 minutos, la figura de una mujer que está lustrando los zapatos de un hombre. Los dos únicos personajes que permanecían quietos en esa ajetreada ciudad que pareciera fantasmagórica. Fin de una era. El arte en crisis o egos heridos. Tal vez hemos ahondado no tanto como esperara en estos términos fotográficos o en la contemplación de las fotografías, propiamente de las décadas de 1830 en adelante.
que todavía conservaban un aura, según Benjamin. Pero en estas dos copias nos percatamos de lo mucho que también en ellas se tocan los extremos. La técnica más exacta puede dar a sus productos un valor mágico que una imagen pintada ya nunca poseerá para nosotros. Esto lo expresaría Walter Benjamin en su texto Breve Historia de la Fotografía, refiriendo a su concepto de aura en la contemplación de las imágenes fotográficas en sus orígenes. Así pues, la técnica fotográfica desplaza, reemplaza a la pintura en su efectividad mimética y sincrética de la naturaleza, con mayor énfasis en el ejercicio del retrato. La fotografía conserva un poco del aura original del objeto de arte al capturar ese azar. Aquí quisiera hacer un hincapié en la cuestión del azar, pensando en todas estas rutas y conexiones que debe desarrollar la inteligencia artificial cuando genera imágenes. ¿Cuánto de azar hay en ello? ¿Cuántos datos debe acceder una red neuronal, un LLM, para poder tener, digamos, una pesquisa pequeña de azar? A pesar de toda la habilidad del fotógrafo y por muy calculada que esté la actitud de su modelo, recordemos que en ese entonces eh, se requería posar para las fotografías por la lentitud en la obturación y en la captura y fijación de la imagen. Y por muy calculada que esté esta actitud del modelo, el espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar en la fotografía la chispita minúscula del azar, de aquí y ahora, con que la realidad haya buscado para así decirlo su carácter de imagen. La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los ojos, dice Benjamin. Más adelante, Benjamin en el mismo texto cita: lo que decide siempre sobre la fotografía es la relación del fotógrafo para con su técnica. Camille Rec la ha caracterizado en una bonita imagen. Quisiera que prestáramos un poco de atención a esta imagen. El violinista debe por de pronto producir el sonido. Tiene que buscarlo, encontrarlo con la rapidez del rayo. El pianista pulsa una tecla. El sonido resulta. El instrumento está a disposición tanto del pintor como del fotógrafo. El dibujo y la coloración del pintor corresponden a la producción del sonido del violinista. Como el pianista, el fotógrafo tiene delante una máquina sometida a leyes limitadoras que ni con mucho se impone con la misma coacción al violinista. Curioso es que siempre la máquina ha sido mediadora de la creación, del gesto y del acto creativo en las artes, bien sea no solamente en las artes, sino en los campos de las ciencias o las matemáticas. Cualquier gesto de creación, casi en su totalidad, está mediado por algún tipo de artefacto o máquina. Máquina simple, claro está. Entonces podríamos comenzar a hilar los cabos sueltos que parecen haber quedado de esta pequeña o corta historia y viaje en la memoria. Aquí podemos entonces atar estos cabos en relación al tema de esta charla con el concepto de máquina, las leyes o códigos lingüísticos establecidos, el machine learning o la coacción que ejercen los datos, su cantidad en la generación de imágenes con inteligencia artificial. Quisiera retomar, ¿cierto?, como un impulso hacia la cuestión de la imagen fotográfica. Si bien ya tratamos escuetamente estas técnicas y el perfeccionamiento con el daguerrotipo, se deben mencionar unos avances técnicos para la fijación de imágenes, ¿sí?, que poco a poco fueron resultando en la fotografía digital. Desde emulsiones en placas húmedas, placas secas, luego la exposición reducida por los rollos y la reducción del tamaño de las cámaras, también su posibilidad de almacenamiento,
el revelado instantáneo y un sinfín de otros tecnicismos y métodos que permitieron reducir y masificar más el ejercicio fotográfico, permitieron llegar a esta era de la fotografía digital allá en los años 50. Y aquí surge un abismo digital, ciertamente, que aparenta no tener un cuerpo, mantenerse en el éter, ser fantasmagórico e inacible. Pareciera que reposara en aquellos grandes aparatos de la nube. Abismo digital, crear o generar, esa es la cuestión. Si bien estamos abordando el tema de las artes, pareciera que las artes en todo momento hablan de creatividad o de creación. Y es curioso entender cómo la generación de imágenes por parte de las inteligencias artificiales ha logrado producir la misma cantidad de imágenes en solo un año que la fotografía durante su existencia por 150 años. La fotografía versus la inteligencia artificial generativa, por así decir, 15 billones, 470 mil millones de fotos. Ciertamente esto es un abismo cuantificable, inabarcable por muchos o por todos nosotros. ¿Qué son estos abismos? Propiamente, en un año, producir tantas imágenes como lo hace la fotografía, una disciplina, desde esa incipiente fotografía íntima que mencionaba al iniciar esta charla de Nielsen, a esto otro. Se han generado más de 15 mil millones de imágenes mediante esos algoritmos de generación de imágenes a partir de texto. Desde el año pasado, propiamente hablamos del año pasado. En 1975 ya la fotografía había alcanzado estadísticamente esta marca. Quedan los datos para que indaguen estadísticamente este tema o si les parece curioso sortear un poco este abismo. Y en esta gráfica podemos notar que la mayor cantidad de fotografías o de imágenes, mejor dicho, generadas por inteligencia artificial, pertenecen al modelo basado en Stable Diffusion. Stable Diffusion es digamos, un modelo de lenguaje de acceso libre y muchas plataformas se apropian de esto. Claro también que cabe recordar que esta cantidad de imágenes, 15.470 billones de imágenes, corresponde a la tercera parte de las fotografías que reposan en Instagram. Entonces, es otro abismo más terrible, un abismo de bienestar, sonrisas y un sinfín de cuestiones. Prosigo. Crear o generar sigue siendo la cuestión. ¿Qué entendemos por generar imágenes? ¿Qué entendemos por crear imágenes? Según la UNESCO, la creatividad, entendida como la capacidad de producir contenidos nuevos y originales mediante la imaginación o la invención, desempeña un papel central en las sociedades abiertas, inclusivas y pluralistas. Por esta razón, el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad humana merece una cuidadosa atención. Si bien la inteligencia artificial es una herramienta poderosa para la creación, plantea importantes cuestiones sobre el futuro del arte, los derechos y la remuneración de los artistas o artífices de imágenes en este sentido, y la integridad de la cadena del valor creativo. Necesitamos así desarrollar nuevos marcos para diferenciar la piratería y el plagio de la originalidad y la creatividad. Es curioso seguir pensando en originales, recordar el fetiche que también sigue permeando el NFT,
en la producción de imágenes que puedan ser catalogadas con una derecho. Reconocer el valor del trabajo creativo humano en nuestras interacciones con la inteligencia artificial sería lo pertinente. Estos marcos son necesarios para evitar la explotación deliberada del trabajo y de la creatividad de los seres humanos, y para garantizar la remuneración y el reconocimiento adecuado de los artistas y la integridad de la cadena del valor cultural y la capacidad del sector cultural de proporcionar empleos dignos. Se hace necesario y fundamental pensar en todos estos individuos que hacen parte del gremio creativo, diseñadores, publicistas, directores de arte, fotógrafos, un sinfín de profesiones que pueden valerse de esta herramienta y que deben velar ciertamente por sus derechos. Es acuciante reflexionar las posturas éticas ante esto. Pensemos eso. ¿Quién es el artista? Y si tal vez esto sí es arte. Claro que muchos dirán que es algo indeterminable e indefinible, pero debemos hacer el esfuerzo. El año pasado, a mediados, fue una noticia que circuló y parecía muy peculiar. Jason Allen, artista digital, había ganado un concurso de pintura en una feria estatal de Colorado, Estados Unidos, con una imagen generada por Midjourney o con Midjourney. Allen, en respuesta a sus detractores, escribe: entonces, ¿estáis juzgando el arte o el método por el cual creamos el arte? ¿Qué pasaría si lo enfocaríamos desde el otro extremo? Si un artista hiciera frente a una serie de restricciones tremendamente difíciles y complicadas para crear una pieza, como pintar mientras cuelga boca abajo y alguien le va azotando. Esto es extremo, lo sé, y prosigue. ¿Debería el trabajo de este artista ser evaluado de manera diferente a otro artista que creó la misma pieza normalmente, entre comillas? Sé cómo terminará esto, refiere Jason. Simplemente terminarán creando una categoría más, la categoría de la inteligencia artificial, el arte y la inteligencia artificial. Una resolución muy simplista, pero es la más factible. Aquí es nítido el asunto. En parte, el artista ha dispuesto una solución conciliadora, ciertamente, entre su ser creador y la institución, crear una categoría. El artista atravesó el acto creativo en el refinamiento de un prompt, esta instrucción, que arrojará resultados más acordes a la idea o a la intención del mismo prompt. Ensayo y error para finalmente obtener una imagen que luego sería impresa sobre un lienzo, lienzografía. Es muy curioso pensar eso. Este chico, este artista, presenta la imagen en esta feria en medio de un montón de imágenes también pintadas de manera tradicional y sale ganador al haber sido impresa esta fotografía sobre el soporte sagrado de la pintura, un lienzo. Entonces, ¿aquí qué cabe? Cabe reconocer el desconocimiento de los jurados sobre el medio usado para la obtención de la imagen, y esta afecta así el valor o el juicio de valor de dicho objeto. Lo más probable es que sí, o tal vez su relación sea similar a un suceso ocurrido en claustros de la UDA hace poco, en donde las inteligencias artificiales, tal vez, de los asistentes a una exposición sobre arte fueron interpelados por el inteligente expositor, un tanto pedante, sobre la identificación de un objeto como obra de arte, para finalizar con un rotundo: ustedes no saben nada, todo esto lo he elaborado con inteligencia artificial. Es aquí donde el discurso sigue confiriendo esa aura perdida, ese valor fetiche del objeto creado. Seguramente este tema no hubiese pasado tampoco a resonar la imagen
Quisiera recalcar, la imagen que está al fondo de esta diapositiva es la obra ganadora. Y tal vez este tema no hubiera resonado, no hubiera tenido como una repercusión real a razón de ser mera anécdota para los jurados y los participantes de dicha feria, porque el artista decidió exponer su premio en la red social de Discord, donde en toda red abundan opiniones y escasean argumentos. Aquí veo que tengo una dificultad para proyectar un pequeño video que está dispuesto en esta diapositiva. No tengo posibilidad de acceder como al contenido. Si alguien podría como colaborarme en este sentido. No sé si saben cómo poder gestionar esto. Estoy en este momento en Canva. De no ser así, proseguimos. Daniel, ¿vas a proyectar el video? ¿Me puedes hablar un poco más duro, por favor? ¿Vas a proyectar el video, Daniel? Sería interesante proyectar un pequeño video, pero podemos proseguir. Está bien. La inteligencia artificial, ahora sí, crea arte. El uso, esto es un ejemplo claro y concreto de un uso muy aproximado a una construcción de un objeto de arte de manera tradicional, con un rigor milimétrico y magistral. El uso de la inteligencia artificial en el área de la cultura plantea interesantes reflexiones éticas. En el 2016, un cuadro de Rembrandt, el próximo Rembrandt, este que vemos aquí, fue diseñado por una computadora y creado por una impresora 3D, 351 años después de la muerte del artista. Para lograr tal proeza tecnológica y artística se analizaron 346 pinturas de Rembrandt píxel a píxel. Se escalaron mediante algoritmos de aprendizaje profundo para crear una base de datos única. Cada detalle de la identidad artística de Rembrandt pudo entonces ser capturado, sentando así las bases de un algoritmo capaz de crear una obra maestra sin precedente. Para dar vida al cuadro, una impresora 3D creó la textura de las pinceladas y las capas de color en el lienzo para un resultado impresionante, no seguramente como aquella lienzografía barata de nuestro anterior expositor. Es un resultado impresionante que podría engañar ciertamente a cualquier experto en arte, pero ¿quién puede ser designado como el autor? La compañía que orquestó el proyecto, los ingenieros, el algoritmo o el mismo Rembrandt. Creo que esas preguntas son muy pertinentes. Seguramente no voy a poder proyectar el próximo video, tristemente porque no se puede, digamos desde Canva, no sé por qué no se me está permitiendo como el acceso al botón de play, pero los invito a que lo vean. En el 2019, Huawei, esta compañía de tecnología y telefonía, anunció que un algoritmo de inteligencia artificial había sido capaz de completar los dos últimos movimientos de la Sinfonía número 8 de esta composición inacabada de Franz Schubert, que comenzó en 1822 y ahora concluyó 197 años después. Entonces, ¿qué sucede cuando la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear obras de artes por sí misma? Si un autor humano es reemplazado por máquinas y algoritmos, ¿hasta qué punto se pueden atribuir los derechos de autor? ¿Puede y debe reconocerse un algoritmo como autor y gozar de los mismos derechos que un artista? Serían preguntas que quedan al aire, esperando que algún cazador logre bajarlas. La obra de arte producida por la inteligencia artificial requiere una nueva definición de lo que significa ser autor, a fin de hacer justicia a la labor creativa tanto del autor original como de los algoritmos y tecnologías que producen la obra de arte propiamente dicha. Entonces nos encontramos con estas cuestiones éticas, morales, que pareciera la inteligencia artificial no tener, ser un ente, no un ente amoral, ni un ente moral, sino un ente ajeno a morales.
En ninguna otra especialidad necesitamos más una brújula ética que en la inteligencia artificial. Estas tecnologías de utilidad general están remodelando nuestra forma de trabajar, interactuar y vivir. El mundo está a punto de cambiar a un ritmo que no se veía desde el despliegue de la imprenta hace más de 6 siglos. La tecnología de inteligencia artificial aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero sin unas barreras éticas corre el riesgo de reproducir los prejuicios y la discriminación del mundo real, alimentar las divisiones y amenazar los derechos humanos, si es que tristemente existen, y las libertades fundamentales. Una definición escueta sobre la inteligencia artificial creo que sería prudente en este momento, ya que hemos abarcado más el ámbito del arte que de la propia inteligencia artificial. Alan Turing, en los años 50, se hizo esta pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Y de hecho esta simple pregunta generó una transformación. El artículo de Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, y el consiguiente test de Turing sentaron las bases de la inteligencia artificial, su visión y sus objetivos. De hecho, la inteligencia artificial pretende responder afirmativamente a la pregunta de Alan Turing. Su objetivo es replicar o simular la inteligencia humana en las máquinas. Se trata de un objeto ambicioso que también plantea muchos interrogantes y suscita el debate por ello, aún no existe una definición única de inteligencia artificial. La descripción de máquinas inteligentes no explica qué es realmente la inteligencia artificial, ni qué hace que una máquina sea inteligente. Es un intento de remediar este problema. En un intento de remediar este problema, Stuart Russell y Peter Norvig publicaron un libro, Artificial Intelligence, una aproximación moderna, que sería muy pertinente. Se los dejo ahí por si les interesa ahondar y profundizar en el tema. Generar en sí es cuestión de imitar y evitar alucinaciones. Ya aquí no estamos acercándonos al término de la creación, ya vamos a definir propiamente qué sería generar. Uno de los aspectos más fascinantes de la generación de imágenes por inteligencia artificial es la alucinación, o es uno de esos términos y aspectos que me fascinan más. Aquellos fallos que configuran imágenes más llamativas que las convencionales, unas imágenes frívolas, frías y tal vez estereotípicas, pero que generan un morbo o una curiosidad que se antoja más interesante, bien sea por su originalidad o por las cuestiones que también implica empezar a comprender cómo las redes neuronales y cómo las inteligencias artificiales o estos modelos de lenguajes, de largos lenguajes, de grandes lenguajes, tal vez comiencen a comprender la constitución de este mundo. Es acercarse ciertamente a un mundo a través de una imagen, no como la percepción que tuvieran estos hombres primitivos, prehistóricos, sin ser denostable el término, ante el mundo, porque su arrojo al mundo era directo. La inteligencia artificial tiene un arrojo al mundo indirecto a través de una imagen. En el entorno de la inteligencia artificial se le llama alucinación a una información arrojada por el sistema que aunque esté estricta de manera coherente, que aunque esté escrita de manera coherente, disculpen, presenta datos incorrectos, sesgados o plenamente erróneos, bien sea en la generación de textos o en la generación de imágenes. Para tener mayor control sobre esto, varios modelos como Stable Diffusion tienen opciones para recibir parámetros negativos, negative prompts, instrucciones negativas, que en resumidas cuentas permiten eliminar o depurar de nuestra imagen aquello que el modelo no ha logrado asociar o asimilar. Algunos de estos prompts negativos que se le pueden arrojar a estos modelos serían como bad anatomy, bad proportions, quitarle todos estos, digamos, errores compositivos que aquejan nuestra propia imagen. Generar es cuestión de deepfake y simulación.
Los potenciales riesgos de defensa, amenazas a políticas internacionales, desinformación y manipulación mediática son algunos de los problemas que aquejan en torno a la inteligencia artificial y la producción o la generación de imágenes, tanto como la clonación de voz y otro sinfín de capacidades que posee la inteligencia artificial para tergiversar, para configurar nuevas realidades. Desde el ámbito íntimo hasta el privado, las posibles afectaciones son tremendas. La Internet está repleta de información falsa y esto permite que un chatbot como GPT o BART de Google repliquen información falsa y construyan argumentos lógicos y estructurados a base de alucinaciones. Esta tendencia a alucinar puede ser particularmente dañina a medida que los modelos se vuelven cada vez más convincentes y creíbles, lo que lleva a que los usuarios confíen demasiado en ellos. La inteligencia artificial ciertamente generando texto en esos juegos que hace uno de conversación con aquellas inteligencias, podría argumentar de maneras sólidas y convincentes la existencia de un ser divino, las posibles, digamos, implicaciones que tendría que la Tierra fuese plana y convencer a cuantas personas estén dispuestas a no argumentar y redarguir. Si bien, digamos, estos tipos de lenguaje permiten interesantes aproximaciones en el ámbito del rescate de la memoria fotográfica y audiovisual, entre otros muchos ámbitos, se deben seguir cuestionando los tópicos legales y éticos. Esto se hace fundamental. Fin de una era. El arte en crisis. El arte en crisis prosigue el lloriqueo de los egos. Si recuerdan, iniciando la charla, establecimos que había un arte en crisis gracias a la fotografía. Ahora los artistas también se ven agobiados y podríamos decir otra crisis más. Al parecer los artistas no quieren soltar su sacro objeto de veneración, el arte. Acaparadores, egocéntricos e ingenuos, con los sentimientos crispados, encontrados, indignados por la inminente derrota ante la aparición de un ente todopoderoso y nada pretencioso, generador de secuencias lógicas que en su altruismo binario media la creación para cultos y profanos, sin discriminación de raza, credo o condición social. Un ente no moral, no ético, no humano, capaz de alcanzar las cumbres de la poesía universal o caer tan bajo ante una instrucción de crear, entre comillas, que recordemos que todavía se le denomina generar, una imagen de una fiesta en la playa del ratón Miguel con licor y drogas, que sería la aquí generada para dar cuenta de cuán frívolo se puede tornar este meollo. Retomando la anécdota que inicialmente planteé, aquí cabe la pena rescatar esta cuestión del espíritu de lucha. En el 97, Kasparov, como mencioné anteriormente, era uno de los mejores jugadores del mundo. Se enfrentó contra esta supercomputadora Deep Blue de IBM, cuya única finalidad era jugar ajedrez. Como diría Noam Chomsky, casi que las inteligencias artificiales son idiotas útiles especializados en un solo campo de acción. El encuentro terminó cuando la máquina venció al hombre en tan solo 19 movimientos, con lo que inició una revolución en el ámbito de la inteligencia artificial, dijo Iván Vladimir Mesa del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Muchos han querido justificar aquel resultado argumentando que el ruso jugó con piezas negras, lo que limitó su ofensiva, o que el ordenador de IBM tenía un fallo de programación, pero la realidad es que el llamado ogro de Bakú ofreció su rendición en menos de una hora, al tiempo que decía, he perdido mi espíritu de lucha. Creo que en este ámbito de las artes
bajo experiencia personal y las relaciones que he tenido con compañeros que les aquejan mucho, digamos, el desconocimiento a estas nuevas herramientas, máquinas o medios de producción, también sienten haber perdido en parte el espíritu de lucha, ese espíritu de creatividad, porque pareciera fácil para una inteligencia artificial interpretar una idea de una manera más óptima que lo que podemos hacer y ejecutar nosotros, y en mucho menor tiempo. Pero esto aquí cabe como una cuestión álgida a reflexionar. Entonces cabe la posibilidad de un arte no humano. Esta aseveración, o así axiomática para mí, es turbia, porque ciertamente desde el ámbito de las artes, que es mi pasión, reconozco que aquello que nos hace humanos en sí es la capacidad de expresar simbólicamente, de representar simbólicamente o de manifestar en torno a los símbolos nuestra existencia y comunicarla a otros. Si existe la posibilidad de que suceda un arte no humano, ¿qué tipo de arte será? No puede propiamente retornar a la idea de arte concebido como tradicionalmente comprendemos. Ya viene entonces a jugar la idea de creatividad computacional, donde podemos articular ciertamente la potencia de la inteligencia artificial en pro de un desarrollo. Y esta parte sería optimista, pero hay que ser optimistas críticos. Sería muy interesante poder abarcar con mayor detalle este ejercicio de la computación y de la creatividad computacional. Esto es un estudio de un desarrollo de software que presenta un comportamiento que sería considerado creativo en seres humanos. Es un tipo de software creativo que puede usarse en tareas anónimas como inventar teorías matemáticas, escribir poesía, pintar cuadros y componer música. Un sinfín de aplicaciones. Ciertamente, muchos están en desacuerdo, pero hay otros que comenzamos a notar las posibilidades infinitas y exponenciales que nos plantea esta herramienta. Les invito a que lean un artículo de Noam Chomsky, Ian Roberts y Jeffrey Watson, que se llama La falsa promesa del chat GPT, publicado creo que a finales de marzo en el New York Times. En una parte del artículo expresa, es tragicómico que tanto dinero y atención se concentren en algo tan, digamos, simple si se compara con la mente humana, que a fuerza de lenguaje, palabras de William von Humboldt, puede hacer un uso infinito de medios finitos. Escriben los lingüistas estadounidenses Chomsky y Roberts y el filósofo especialista en inteligencia artificial Watson. Este ensayo es publicado originalmente en el New York Times, como les venía mencionando, y explican por qué es necesario ponerle límites tanto al entusiasmo desmedido como a las visiones apocalípticas frente a estas tecnologías que apasionan y desconciertan por igual. De hecho, es curioso ver paralelismos entre el arte y la inteligencia artificial, en tanto que no son determinables y no son propiamente definibles. La verdadera inteligencia también es capaz de tener un pensamiento moral. Esa es una gran diferencia de la inteligencia artificial y una inteligencia natural o humana. Esto significa poner límites a la creatividad ilimitada de nuestras mentes con un conjunto de principios éticos que determinen lo que debe y no debe ser. Y por supuesto, someter estos principios a la crítica creativa. Para ser útil, el chat GPT, perdón, debe ser capaz de generar resultados novedosos para ser aceptable para la mayoría de los usuarios y debe mantenerse alejado de contenidos moralmente censurables. Los programadores del chat y de otras maravillas de aprendizaje automático han luchado y seguirán luchando para lograr este tipo de equilibrio.
Estos serían algunos conceptos fundamentales para la producción y la generación de imágenes, pero no me compete al no tener, digamos, los conocimientos propiamente técnicos y especializados en el ámbito, pero serían formas y estrategias para poder adentrarse y acercarse a la generación de imágenes por inteligencia artificial. Ya nos vamos acercando al final de esta charla. Quisiera dejar casi como una comparativa cruda esta fijación, creación y generación. Aquella imagen fijada muy posiblemente sea el único retrato fotográfico de Vincent Van Gogh. Porque supuestamente puede ser este único retrato, porque digamos que las instituciones que se encargan de validar o no la veracidad del documento están en contradicción. Supongamos que es Vincent Van Gogh y aquí tenemos una creación de el autor, el artista, y en la parte derecha, en el extremo derecho de la diapositiva, encontramos una imagen generada de un autorretrato o de un retrato de Van Gogh. ¿Qué viene siendo arte? La mirada objetiva del lente fotográfico, la mirada natural del artista o la mirada artificial de una inteligencia artificial que atraviesa el mundo a través de imágenes. Sería una de las preguntas. Y ya para finalizar, me gustaría que tal vez en algún momento que tengan disponible estos datos que escribimos sobre la apariencia física y que solicité al inicio de la charla, a quienes deseen, les invito a que ingresen a la página expuesta aquí, escaneen el QR o hagan clic en el botón, y ahí después de eso hagan clic en el botón de generar imagen libre, van a la casilla de los prompts y escriben el prompt, copian propiamente los datos que les solicité inicialmente. Y allí generan una imagen, una imagen de lo que serían propiamente vuestras estructuras aparentes. También quisiera dejarles aquí a disposición una cibergrafía y una pequeña bibliografía de la cual se nutrió esta charla. Y no sin más, también quisiera como agradecer nuevamente a UDA Educación Virtual, a la Universidad de Antioquia de la Vicerrectoría de Docencia y a la Facultad de Artes que dispuso todos los espacios para poder desarrollar esta charla a cabalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por esta charla que ha sido tan significativa para la construcción de pensamientos y saberes en torno a las artes y la inteligencia artificial. No sé si alguno de los que están en nuestra sala tienen alguna pregunta, quieren realizar alguna apreciación al respecto, pueden levantar la mano o pueden escribir sus preguntas en el chat. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestra próxima encuentro de Cultura TIC. Gracias, Daniel, por este espacio de verdad tan significativo. Que tengan una excelente tarde. Listo, Manuela, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Una feliz tarde. Espero que haya sido de provecho. Hasta Feliz luego. tarde para todos. Claro que Chao. sí. Muchas gracias para todos. Hasta luego.